Pero vamos a ver el cáncer de pulmón primario o cáncer broncogénico. Entonces, el cáncer de pulmón primario o broncogénico tiene una típica triada. La triada es tos en casi el 80%, 78%, hemoptisis en el 50% y baja de peso en el 80% de los pacientes. Esa es la gran triada. Entonces, y se cumple. En la mayoría de las preguntas van a ver ustedes cuando hagamos bancos que la mayoría tienen tos, hemoptisis y baja de peso, que es la triada clásica del cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón tiene esa triada clásica. El cáncer de pulmón es un cáncer que no tiene lamentablemente prueba de screening. Al no tener prueba de screening poblacional, como lo tienen muchos otros cánceres, entonces es un cáncer cuya incidencia ha bajado muy poco. Ojo que ha bajado en el mundo, ¿eh? Es decir, la última información, en el mundo ha bajado, en el Perú no. Pero en el mundo sí ha bajado en los últimos 2 años, tremendamente. Pero se suele decir que es el que más lentamente disminuye porque no obtiene prueba de screening. Por eso es que es importante observar las poblaciones de riesgo. ¿Y cuál es la población de mayor riesgo? El fumador. Entonces, la mayor población de riesgo es el fumador de cigarrillo. Entonces, esta es la población número 1 de riesgo, donde generalmente se concentra la observación tomográfica, porque la radiografía tiene baja sensibilidad, si no lo dije cuando se obtienen imágenes nodulares en la radiografía, generalmente si es cáncer, es metastásico. Generalmente cuando uno logra ver un nódulo en el pulmonar y es de causa broncogénica, del cáncer maligna, suele ser ya metastásico. Por eso es que en los screening en las poblaciones de riesgo se recomiendan sean tomográficas. Obviamente la tomografía no puede ser un screening poblacional, ¿no es cierto? Por eso que se hace el screening básicamente en población de riesgo. El radón son emanaciones naturales de radón que se pueden dar en algunas partes, especialmente esto se ve mucho en Europa y Asia. Emanaciones de radón, donde esas áreas, aquellos que están cerca de esas áreas o están expuestos a este radón, también incrementan su incidencia de cáncer de pulmón. Dentro de la neumoconiosis, en realidad la asbestosis, es el que ya habíamos visto, tiene en su evolución crónica 15 a 20 años, incrementa hasta un 40% la incidencia de cáncer epidermoide, específicamente el epidermoide. Y por último, el tabaquismo pasivo. O sea, secuencialmente esas son las 4. Existe también, obviamente, el que tiene factores genéticos, etcétera, pero fundamentalmente el grupo de alto riesgo, el fumador pesado, ¿no? El tabáquico, el fumador pesado. Entonces, ahí se hace generalmente lo más asociado. Entonces, muy asociado a tabaco y donde el tabaco se asocia más al cáncer epidermoide o escamoso, ¿no? Porque lo que más induce el tabaco es el cambio del epitelio pseudoestratificado a estratificado. Entonces va a cambiar nuestro epitelio que habíamos revisado, pseudoestratificado, va a cambiar a estratificado. Entonces eso es las primeras manifestaciones de enfermedad que puede haber en estos pacientes, ¿no? Y el tejido tiende a hacerse displásico. Entonces cambia de pseudoestratificado a estratificado con mucha frecuencia, a escamoso y después se maligniza. Entonces eso es característico en el fumador pesado. 95% son células pequeñas y no células pequeñas, o sea, hay una variedad de estos pacientes, ¿no? Entonces, pero tenemos ahí, ya sabemos nosotros que el no células pequeñas son el 85% de los cánceres, ¿no? Son el 85% de los cánceres. Y células pequeñas, el 15% de este 95% que es el cáncer primario. Por eso todos son denominados los primarios broncogénicos. Todos estos cánceres de pulmón primarios son denominados broncogénicos.
¿ok? No hay que equivocarse, no es un subtipo. Todos son combinados broncogénicos y son los que más se asocian a síndromes paraneoplásicos. Dentro de la oncología, los cánceres de pulmón en general, todos tienen mayor incidencia paraneoplásicos. Pero dentro de ellos, el que más tiene de lejos es el microcítico o células pequeñas. El que más tiene es el microcítico. O sea, todos los cánceres de pulmón tienden a tener mayor paraneoplásico que otras neoplasias. Quizás el que le sigue muy de cerca es el páncreas, es otro gran productor de paraneoplásicos. Pero no, el microcítico es de los subtipos de cáncer broncogénicos que produce paraneoplásicos con mucha incidencia. Y entonces habíamos dicho ya que los tumores benignos sobre el amartoma y el carcinoide. Entonces, habíamos justo lo que decía, ¿no? El diagnóstico de estos pacientes sospecha hallazgo de nódulo, como habíamos visto, la clínica. El diagnóstico pasa fundamentalmente por o la broncofibroscopía en los centrales, ahora ya sabemos a qué nos referimos con centrales, o la BIPA en los periféricos. ¿Quiénes son los periféricos típicos? Los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas. Y de los benignos, los amartomas. Son los típicos periféricos. Y de los centrales tenemos generalmente el más central de todos, el epidermoide o escamoso, y el parailiar típico, el microcítico. Entonces, eso es lo que se suele hacer y ver en el estudio. Entonces, lo que más se pregunta en cáncer de pulmón, ¿qué cosa es? Así como le decía yo que el 80% de las preguntas de TEP van hacia el diagnóstico, acá van hacia la tipificación del tipo histológico. Y es que se puede caracterizar, es muy parecido a neumonía. En neumonía también hay muchas preguntas que lo que buscan es que tipifiques qué tipo de bacteria es, con las características que te da la historia clínica. Es igual acá. Acá lo que nos van a pedir, la mayoría de las preguntas es qué tipo histológico o qué tipo de cáncer es. Entonces, los tipos fundamentales son dos grupos bien definidos. El de células pequeñas, que en realidad es un solo tipo, o microcítico, que es el 15% de los cánceres, y el no microcítico o no células pequeñas o non-small cell. ¿Ok? Ahora, en ningún examen se ha puesto, o por obvias razones, se ha utilizado el término non-small cell. Pero lo pongo porque es el que van a utilizar cuando lleguen al hospital. O sea, en el hospital nunca van a escuchar no microcítico. ¿Okay? El término no microcítico es muy académico, o sea, es más de la traducción, de las preguntas, etc. Entonces, no microcítico, no células pequeñas o non-small cell es un grupo. Es un grupo que tiene 3 patologías, 3 tipos de cánceres. El menos frecuente, el anaplásico o células gigantes, que es menos del 2%. Y es una variante del epidermoide, ¿ok? Pero los dos más frecuentes, en este 85% está el adenocarcinoma, que de lejos es el cáncer de pulmón primario más frecuente, hoy en día, el adenocarcinoma, y le sigue el epidermoide, que alguna vez fue, hace 30 años, el más frecuente, y que es el más relacionado a tabaco. Y ustedes dirán, ¿y por qué cambió? ¿Por qué cambió en los últimos 30 años? Porque en los últimos, no, quizás es más de 30 años, ¿eh? Porque lo que sucedió en el mundo fue Chernobyl, ¿no es cierto? O sea, Chernobyl cambió la historia de las neoplasias completamente. Entonces, modificó completamente la historia de las neoplasias. Entonces, hoy en día hay más cánceres broncogénicos poco relacionados a tabaco. Y ese es el adenocarcinoma, es que es el más frecuente. El adenocarcinoma, lo primero que tienen que acordarse siempre es, me dicen adenocarcinoma de pulmón. Si me dicen tumor, me están hablando de un cáncer de pulmón, un paciente que tiene tos, expectoración hemoptóica, bajo peso y tiene nódulo periférico. A la primera posibilidad, adenocarcinoma de pulmón. Entonces, lo más potente para pensar en adenocarcinoma es que sea periférico. Eso es lo primero que tengo que buscar. Que es más frecuente en mujeres, sí, pero a propósito, para confundirlos, puedo poner que es mujer. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Porque lo que tiene mayor potencia, mayor especificidad es el hecho de que sea
periférico. Entonces, si yo veo periférico, inmediatamente busco mi adenocarcinoma y marco. ¿Ok? Tranquilos. Entonces, periférico es característico. Es el menos relacionado a tabaco, pero el decir menos no significa que no tenga relación, ¿eh? Eso también tiene que quedar claro, porque alguien me decía, doctor, usted dijo que no tenía relación. No, yo dije que no tiene menos relación. Es el que tiene menos relación con tabaco. Y es el más frecuente en mujeres no fumadoras, justamente. Ese es el grupo que más se ha perjudicado con Chernobyl, ¿no? Es mujeres no fumadoras. Y incluso en la edad entre 30 y 45 años. Es un rango de donde se suele ver mujeres que hacen adenocarcinoma. Entonces, además de eso, ¿qué otra característica tiene el adenocarcinoma de pulmón? Es el que más compromete pleura, lo acabamos de ver. El derrame pleural neoplásico, decíamos, lo más frecuente es que sea cáncer de pulmón. Y dentro de ellos, el que más es adenocarcinoma. El más frecuente es adenocarcinoma. El que más compromete pleura. Y tiene una variante llamado bronquiolo alveolar. Ahora, este adenocarcinoma generalmente es una masa o un tumor periférico. Recuerdan que se llama masa por encima de los 30 milímetros. O sea, por encima de 3 centímetros ya no se llama nódulo, sino se llama masa. ¿Ok? Y cuando es multinodular también se suele llamar masa. Entonces, cuando tenemos en cambio, la variante bronquiolo alveolar, que no deja de ser adenocarcinoma, no hace nódulo ni masa. Es de tipo difuso, generalmente bilateral. Entonces, la variante bronquiolo alveolar suele ser es una variante en la cual no se encuentra masa ni nódulo, sino se encuentra un infiltrado intersticio nodular generalmente bivasal, bilateral, a veces difuso, donde la clínica característica es el incremento intenso de la secreción bronquial serosa. O sea, no es como una bronquiectasia que es purulenta, no, es serosa, es transparente, pero el paciente produce cantidades industriales de moco, a tal grado que sufre disnea y se ahoga en secreciones. Esa es la característica. Entonces, un paciente que comienza a decir que tiene demasiadas secreciones bronquiales y lo ahogan, por eso lo llaman secreción disneizante, es el término que se le ha acuñado. Tiene una secreción disneizante. Y entonces eso es característico del bronquiolo alveolar. Entenderán que el bronquiolo alveolar nunca será quirúrgico. No hay nada que operar ahí, porque no hay nódulo que sacar, ¿no? Es de mal pronóstico, ¿no? Entonces tiene esas características definitivas, ¿no? La variante bronquiolo es una variante del adenocarcinoma. Entonces, dentro del grupo no células pequeñas, ya estamos viendo el número 1 en general. No solamente el número 1 en el grupo, sino de todos los cánceres de pulmón, el más frecuente es adenocarcinoma. Y es el periférico. Vamos a ver ahora en este grupo no microcítico el epidermoide. El epidermoide es un cáncer, el epidermoide o escamoso, es el típico cáncer que viene de justamente la transformación que se suele ver en el paciente con tabaquismo, donde le decía que un epitelio pseudoestratificado suele cambiar a estratificado y se vuelve displásico. Entonces tiene esa secuencia. El epidermoide escamoso, que fue el más frecuente alguna vez, es el más relacionado a tabaco. Pero su gran característica es que es típicamente central o iliar. Típicamente central o iliar. O sea, es el que suele crecer, acá lo ven, ahí, en el ilio. Es el que suele crecer alrededor del ilio. ¿Ok? Típicamente central o iliar. Es más frecuente en varones, aunque parezca mentira, tiene mejor pronóstico, ¿no? Es más frecuente en varones y tiene una característica interesante. Yo le decía que todos los cánceres de pulmón en general tienen alta incidencia para neoplásicos. Claro, el microcítico es el que se lleva de encuentro a todos, pero la hipercalcemia paraneoplásica es el que característicamente el cuadro que se relaciona al epidermoide. Los epidermoides suelen a veces presentarse como hipercalcemias paraneoplásicas. Ahora, ustedes miran, doctor, una hipercalcemia paraneoplásica, miren que es la causa más frecuente hoy en día de hipercalcemia. Es la causa más frecuente hoy en día de hipercalcemia. Y la hipercalcemia paraneoplásica generalmente es hipercalcemia severa,
¿Qué significa eso? Mayor de 14.5 de calcio. ¿Ok? Y entonces, como hipercalcemia severa, produce severa deshidratación y daño renal, insuficiencia renal, por necrosis tubular aguda tóxica. Entonces, produce mucha poliuria, deshidratación y precipitación del calcio a nivel tubular. Necrosis tubular aguda tóxica. Entonces, la hipercalcemia, entonces estos pacientes muchas veces ingresan por trastorno de sensorio, con un calcio alto, deshidratados. Miren que había una pregunta así, deshidratados, calcio alto. No, entonces el paciente ingresa y de repente le encuentran su masa ileal. Entonces, hipercalcemia paraneoplásica. ¿A qué se debe esta hipercalcemia paraneoplásica? A que hay una paratormona-like, pero no es la paratormona producida a nivel glandular, sino vamos a encontrar una proteína, o sea, una PTH-PR, así se llama, ¿no? Una proteína con actividad de PTH. Es muy semejante, pero es una proteína. Acuérdense que todos los paraneoplásicos se producen por efecto de una proteína que tiene actividad biológica. En este caso, el tumor comienza a producir una proteína con actividad PTH. Y entonces va al hueso y comienza a sacar calcio, ¿no? Con actividad de PTH. Entonces, por eso es una hipercalcemia paraneoplásica. Es muy frecuente verlo. Y es la causa más frecuente de hipercalcemia hoy en día, en general. Hay que tener en cuenta. El epidermoide tiene otra característica interesante. Yo le decía que crece en el ilio, ¿no es cierto? Ok. Y entonces crece en el ilio y suele crecer en los bronquios principales. Pero cuando coge el bronquio superior, a veces se le ocurre crecer por todo el interior del bronquio superior. Y comienza a crecer como si fuera una culebra, comienza a crecer por dentro del bronquio, hasta llegar al ápice. Y en el ápice comienza a formar una masa. Pero cuando uno hace la reconstrucción coronal, ve que este tumor empezó ahí. Mire, si uno hiciera el dibujo, es así. Uno ve acá el ilio y de pronto hacen el corte y ven ustedes que el tumor empieza acá y de pronto hace esto. Hace la masa apical. Pero esa masa empezó en él, todavía tiene conexión con el ilio. Eso se llama tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast es una característica propia del cáncer broncogénico, donde el que más lo produce es el epidermoide. Es muy característico, no solo, pero el que más lo produce es el epidermoide, casi más del 90%. Y hace un tumor apical característico, o sea, va creciendo por dentro y de pronto ya se encuentra con el ápice, ¡blum!, hace una masa. Y entonces, ¿qué va a hacer ahí? Comienza a invadir, porque es un cáncer, a comprimir, porque eso es el daño que hace un cáncer, invade y comprime el plexo braquial primero y después el ganglio geniculado. ¿Y qué va a producir? Va a producir compromiso del plexo braquial, el paciente va a tener dolor en el brazo, va a tener a veces deterioro neurológico en el brazo y va a tener un síndrome de Horner, miocitosis y enoftalmo. Entonces el paciente tiene enoftalmo, el paciente aparece con un ojo que parece que se lo han hundido, ¿ok? Lo que se llama proptosis inversa. Y el paciente tiende a hacer una tosis inversa también, donde generalmente el párpado que más se compromete es el inferior, tiende a elevarse. Entonces tiene una cosa así media rara, ¿no? O sea, tiende a hundirse el ojo y a dar la impresión que el párpado sea elevado, ¿no? Entonces, este es el Horner, es un tipo de Horner. Ojo que el Horner no solamente se produce por pancosa, el síndrome de Horner se produce también por daño a nivel central, daño en tronco, etcétera, ¿no? Entonces, este es miosis, tosis y enoftalmo, característico del Horner. Ese es el tumor de Pancoast. Entonces, tumor apical o también llamado tumor en vértice. Tumor en vértice, compresivo, con compromiso del plexo braquial y miosis y tosis. Entonces, ese es el epidermoide. Miren las características que tiene. ¿Ok? Entonces, nuevamente, epidermoide, ¿qué es lo que más me llama la atención del epidermoide? Central. Y la hipercalcemia. Eso no puedo olvidarme. Central, hipercalcemia, es más asociado a tabaco. Y en el Pancoast es una consecuencia de los cánceres de pulmón que se asocia más a ¿quién? A epidermoide.
Ahora, ustedes miran, y la tercera en este grupo de no microcíticos sería el cáncer, sería el anaplásico de células gigantes. Y entonces es una variante de epiermoide, pero de características anaplásicas. ¿Qué significa anaplásico? Indiferenciado. Indiferenciado. Entonces, los anaplásicos son tumores indiferenciados, y así se llaman, donde generalmente uno no encuentra característica de nada. Uno no puede decir, este tiene características de adeno, o de piel, o de qué tiene características. No, no tiene, es anaplásico. Los anaplásicos tienden a ser siempre más agresivos. Esa es la característica. Entonces tienden a ser más agresivos. Este anaplásico de célula gigante, lo único que justamente tiene mayor agresividad y es una variante menor del 2%, muy raro. Ahora vamos a ver el 15%, el microcítico. El microcítico o células pequeñas, incluso hasta en el tratamiento va a ser diferente. Y esta clasificación es importante porque no es caprichosa. Ustedes dirán, ¿qué tiene el adenocarcinoma que lo conecta con el epidermoide? El tratamiento. O sea, este grupo, non-small cell, no células pequeñas, se trata igual y responden al mismo tratamiento. Por eso se agrupan. Entonces, dicho de otra manera, el único que no recibe un tratamiento como el que vamos a revisar es el típico microcítico. El microcítico tiene otros tratamientos porque es de baja respuesta. Entonces, estos de acá responden bien. Tanto adeno-CA como epidermoide se tratan con el mismo esquema, ¿ok? Eso es lo que tiene que quedar claro. El tratamiento los tipifica. El microcítico es un cáncer de mal pronóstico, típicamente de mal pronóstico, casi nunca quirúrgico, porque ya se diagnostica avanzado. O sea, es un cáncer que cuando uno lo diagnostica, mínimo está en estadio 3 o 4. Y la mayor parte de las veces tiene la característica de ser metastásico. O sea, al momento del diagnóstico estamos hablando. Al momento del diagnóstico el paciente ya... Y entonces en la historia me van a poner paciente con tos, expectoración motórica, baja de peso, metástasis cerebral. Ah, primera posibilidad, debe ser microcítico. Claro que mirando, suele ser central o parailiar. Dentro de los centrales le corresponde más el parailiar. O sea, el segundo anillo, ¿no? Que habíamos visto. Les corresponde con mayor frecuencia crece parailiar. Entonces, típicamente central, metastásico y produce, no se imaginan la cantidad de paraneoplásicos que se asocian a microcítico. Cuando veamos Cushing, vamos a decir que el Cushing no iatrogénico, o sea, el Cushing endógeno, la causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? La enfermedad de Cushing, que es la producción de ACTH a nivel de la hipófisis. Pero ahí cerquísima nomás está el Cushing por ACTH extraglandular, paraneoplásico. O sea, muy cerca está el Cushing, que ya no se llama enfermedad de Cushing porque ya no se produce en la glándula, el síndrome de Cushing paraneoplásico, que es producción de ACTH-PR tumoral. ¿Y quién es el número 1? Microcítico. Microcítico es la causa más frecuente del Cushing paraneoplásico. Entonces, pero el microcítico produce muchos paraneoplásicos que vamos a revisar a continuación. El más frecuente de todos es el CIHAT, que hoy en día ya no se le suele llamar CIHAT, sino se le llama hiponatremia paraneoplásica. Pero lo que produce es un síndrome totalmente igual a un CIHAT, porque lo que produce es una proteína con actividad de vasopresina. Una proteína con actividad vasopresina, ¿ok? Entonces el microcítico, ¿qué características tiene? Yo miro la historia y de pronto veo que tiene trastorno hidroelectrolítico, que tiene, hipercortisilonismo. Ese es un paraneoplásico. Si tiene paraneoplásico, trombosis. Acuérdense que la trombosis es paraneoplásica también. Entonces, tiene trombosis con K, es paraneoplásico, primera posibilidad. Si es pulmón, microcítico. ¿Ok? Microcítico. Salvo hipercalcemia. Que hipercalcemia es más frecuente en epidermoide. Entonces, todo lo demás paraneoplásicos son más frecuentes acá. Mal pronóstico, y decir células en avena no es sinónimo de decir microcítico. O sea, es un subtipo.
histológico de microcítico. O sea, encontrar células de vena en realidad es algo así como la variante bronquiola alveolar, aunque no lo diferencia mucho clínicamente. Pero es un subtipo dentro de las células pequeñas. Entonces, esa es la característica ahí. Este cáncer, los cánceres de pulmón tienen varias características, como se han dado cuenta, ¿no? Entonces, que tienen los paraneoplásicos, tienen el tumor de Pancoast, ¿no es cierto? Tienen el Horner como parte del tumor de Pancoast y existe lo que se llama el síndrome vena cava superior. El síndrome vena cava superior no es parte del cáncer de pulmón, pero quien más provoca síndrome de vena cava superior es el cáncer de pulmón. Eso es lo que queda. El síndrome de vena cava superior es una obstrucción del drenaje de la vena cava, que va a producir fundamentalmente congestión, disnea y tensión facial. Esa tensión facial, como si el paciente estuviera soplando todo el tiempo, pero a boca cerrada, eso se llama sufusión. O sea, clínica, eso Suros, que a ustedes les gusta Suros, ¿no? Lo llama sufusión. Entonces, en realidad el paciente está disneico, congestivo, con edema facial, con tos, dolor torácico y disfagia. Son los síntomas del síndrome de vena cava superior. Un edema, a veces llamado también esclavina, un edema a nivel de rostro y parte tercio superior del cuello, generalmente con dolor, con tos, con tensión, congestión. Este síndrome de vena cava superior se constituye como una emergencia radioterapéutica. Aquellos que van a ser radioterapeutas, es una de las emergencias más importantes del radioterapeuta. Porque esta compresión puede provocar muchas veces sangrados, puede provocar trombosis, complicaciones trombóticas en senos cavernosos. Entonces, estos pacientes requieren rápida radioterapia, porque la radioterapia lo que hace es bajar masa. O sea, el fin de la radioterapia es bajar masa tumoral, reducir la masa tumoral a su mínima expresión. Entonces, es una emergencia radioterapéutica el síndrome de vena cava. Entonces, la primera causa de vena cava es el microcítico, es el de pulmón y de ellos el microcítico. Entonces, la primera causa de compresión, o sea, de compresión de la cava superior es el cáncer de pulmón, ¿ok? Es el cáncer de pulmón y de ellos el microcítico. De ahí sigue el linfoma como una segunda causa, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, el tratamiento pasa de la compresión pasa por el drenaje también. Se puede hacer drenaje, se puede hacer bypasses, pero la emergencia es netamente radioterapéutica. Entonces decíamos que estos pacientes con cáncer de pulmón tienen con mucha frecuencia ¿qué? Síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos. Entonces, hay varias características en los síndromes paraneoplásicos. La acropaquia, a un momento lo dijimos, enfermedades acropáquicas, EPIT, bronquiectasia y cáncer de pulmón. El 50% de los EPITs hacen acropaquia. Las bronquiectasias, en su cronicidad, suelen hacer acropaquia y el cáncer de pulmón hace acropaquia, pero por paraneoplásico. Y se considera el paraneoplásico de óseo más frecuente. Se considera el paraneoplásico óseo más frecuente. ¿Ok? Esa es la acropaquia. La hiponatremia paraneoplásica. Hoy en día se tiende a decir, utilizar el nombre de hiponatremia paraneoplásica más que CIJAT. Pero ¿qué va a producir como clínica? Un típico CIJAT. Pero ¿por qué no podríamos ya llamarlo a ciencia cierta así CIJAT? Porque en realidad no es hormona antidiurética, es una hormona antidiurética PR. Es un PR. O sea, por eso hay que tener cuidado en eso. Hasta el día de hoy probablemente en un examen lo llamen CIJAT. Entonces definitivamente es un CIJAT paraneoplásico, o sea, hiponatremia. Y ojo que la causa más frecuente de hiponatremia es el CIJAT hasta el día de hoy. El CIJAT es la causa más frecuente. Y dentro de los CIJATs, una de las causas más frecuentes es paraneoplásica. ¿Ok? Hay que tener en cuenta. La hipercalcemia paraneoplásica, que ya hemos revisado hace un momento. ¿Quién lo suele producir? El epidermoide. Mientras que la hiponatremia tipo CIJAT lo produce el microcítico más frecuentemente. El Cushing
El Cushing paraneoplásico, la causa más frecuente es microcítico, que es Cushing paraneoplásico. La causa más frecuente es el microcítico. Síndrome de Lambert-Eaton, ¿no? Bloqueo presináptico, también es paraneoplásico, microcítico. La tromboflebitis paraneoplásica, ¿no? La tromboflebitis paraneoplásica también dentro de los síndromes, ¿no? Entonces, como ven, estos son los más recurrentes síndromes paraneoplásicos. Hay muchas características que hay que mencionar, pero acuérdense que lo más importante en cáncer de pulmón es la tipificación, o sea, periférico, adenocarcinoma, ¿ok? Periférico, adenocarcinoma. Derrame pleural, adenocarcinoma, primera posibilidad, ¿sí o no? Ok. El más frecuente, adenocarcinoma. Hipercalcemia, epidermoide. Central iliar, epidermoide. Pancos, probablemente epidermoide. Entonces, tener en cuenta esa serie. El más asociado a tabaco, epidermoide. Microcítico, nunca quirúrgico. El no quirúrgico. El mal pronóstico. El metastásico y el más paraneoplásico. ¿Ok? Esa es la conclusión. Entonces, ahí están el 80% de las preguntas. También hay que saber que la metástasis más frecuente que hace pulmón no es a pleura. Pulmón suele metastasear primero hueso. La metástasis más frecuente es ósea. O sea, suele tener más avidez. Lo que pasa es que hace tanta metástasis los cánceres de pulmón que son el número 1 en un montón de órganos. Por ejemplo, ¿cuál es el cáncer más frecuente a nivel del sistema nervioso central? O sea, el tumor metastásico, ¿no es cierto? El tumor más frecuente en el sistema nervioso central es el metastásico. Y de ellos, pulmón, el número 1. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, para pulmón, o sea, va a cerebro, pero lo más frecuente es óseo. Incluso después de óseo está pleura y de ahí recién está cerebro. Entonces, óseo es lo más frecuente metástasis que hace. Otra característica es que de los paraneoplásicos característicos, riñón. El paraneoplásico más característico de riñón es la glomerulonefritis membranosa. O sea, produce síndrome nefrótico, de causa glomerulonefritis membranosa. Cuando hagamos síndrome nefrótico, diremos, síndrome nefrótico primario, membranosa es la más frecuente en adultos, ¿sí o no? Primario, membranosa es la más frecuente en adultos. Cuando uno hace un diagnóstico de membranosa, la primera obligación que tiene para decir que es idiopático es descartar que tiene cáncer. Porque los cánceres por paraneoplásicos pueden hacer glomerulonefritis membranosa. Y a la cabeza, ¿quién está? Pulmón. A la cabeza está pulmón, le sigue el linfoma. Entonces, esa es otra característica que tenemos que tener bien en cuenta. El paraneoplásico más frecuente, habíamos dicho, en el microcítico es la hiponatremia o SIHAD, ¿no? Tipo SIHAD. Y en el epidermoide es la hipercalcemia. Pero en general de todos los cánceres de pulmón, el más frecuente paraneoplásico es el síndrome, ¿no?, consuntivo general. ¿Qué cosa es el síndrome consuntivo general o también llamado síndrome caquéctico general? Hoy en día se trata de no usar eso porque lo de caquéctico es medio peyorativo. Entonces, síndrome consuntivo general o síndrome caquéctico general. Pareciera cualquier cosa, no, es que está mediado por proteínas llamadas caquectinas. Y entonces, por eso es un paraneoplásico. Y típicamente produce severa astenia, baja de peso e hiporexia. Y la baja de peso es brutal, ¿eh? O sea, los cánceres de pulmón son los que tienen los más dramáticos bajas de peso, caquexias, como aparecen ahí ¿no? Ahora los ponen, creo, en los cajetillas, ¿no? Hay pacientes que se mueren con 25 o 30 kilos de peso, ¿no?, por severa caquexia. Este es el más frecuente de los paraneoplásicos, ¿ok? Esos son datos importantes que no se nos pueden quedar sueltos dentro de lo que es cáncer de pulmón. ¿Cómo se trata el cáncer de pulmón? Entonces ya hemos visto que el diagnóstico pasa por tomográfico primero, o sea, vamos a definir dónde está la masa y de ahí broncofibro, si es central,
y BIPA si es periférico. Ok. Tenemos tipificado, siempre se tiene que hacer el estadiaje, o sea, la tomografía prácticamente corporal para ver si hay metástasis. La gamografía es fundamental para poder definir si hay metástasis ósea. Y entonces el paciente puede ser de estadio 1, raro, rarísimo, pero de estadio 1. En otras partes del mundo se hace más diagnóstico de estadio 1. Un estadio 1 es un T1 o un T2 N0 M0, menos de 3 centímetros de tumor. O sea, como un nódulo solitario, ¿no? Menos de 3 centímetros de tumor, todavía es 2, menos de 1,5 es 1, N0, M0. Ese es estadio 1. Ese es el mejor pronóstico que hay. Porque ese es el que quirúrgico, solamente quirúrgico, no requiere quimio ni siquiera. En el 88% de los casos, no recidiva, baja recidiva. Entonces, el paciente con cirugía es suficiente. Pues como le digo, estadio 1, solamente quirúrgico, no quimio. Estadio 2 sigue siendo quirúrgico, pero después de la cirugía va a quimio adyuvante. ¿Qué significa quimio adyuvante? Es la quimio postquirúrgica. Es la quimio postquirúrgica. Porque si la quimio se la diéramos antes, se llamaría neoadyuvante. Neoadyuvante, ¿ok? Entonces hay en mama, por ejemplo, en mama estadio 3 se hace neoadyuvancia, en ovario se hace neoadyuvancia, en recto se hace neoadyuvancia, o sea, hay muchos cánceres que se hacen neoadyuvancia, ¿ok? Pero en el caso de pulmón es cirugía y quimio adyuvante. Ahora, una característica de los cánceres de pulmón, obviamente estamos hablando, esto es netamente para los cánceres no microcíticos, ¿eh? No microcíticos. Una característica de estos cánceres, que se tratan así, es que son muy quimiosensibles. Entonces uno diría que bueno, claro, son muy quimiosensibles, pero son muy recidivantes. Entonces responden, ¡blum!, hasta desaparece la masa y 2 meses después otra vez creció. O sea, son muy quimiosensibles, pero son muy frustrantes en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso que siempre reciben muchas sesiones de quimio en las etapas más avanzadas. Hasta acá todo es quirúrgico. A partir de ahí abajo ya cambian las cosas. Entonces, en el estadio 3 ya no es quirúrgico. Ya no es quirúrgico. Es más, el 3A todavía se le da una ventanita probable, ¿ok? Pero generalmente ya 3B jamás. Entonces, para efectos de examen, consideren desde el 3 para adelante, no es quirúrgico, no es quirúrgico. Y entonces el tratamiento pasa por quimio y radio combinada. Entonces, el paciente recibe su primera quimio, la más fuerte, radioterapia, segundo ciclo de quimio, generalmente reciben 3 ciclos de quimio, de 3 a 6 ciclos de quimio como tratamiento. Como le digo, la respuesta es muy buena, pero recidiva también con mucha frecuencia, ¿no? Recidiva con mucha frecuencia, o sea, enfermedad recurrente. Una vez que la enfermedad se vuelve recurrente, ya se considera estadio 4. Entonces, el estadio 4 es el metastásico a distancia de inicio o la enfermedad recurrente, ¿ok? Entonces, es el metastásico de inicio a distancia o el recurrente, la recurrencia. Entonces, todo estadio 4 ya deja de recibir radioterapia, porque probablemente ya la recibió o ya no va a ser útil. Ya no va a ser útil. Entonces, es fundamentalmente quimio. Entonces, el estadio 4 ya es fundamentalmente quimio. Entonces, va a quimios secuenciales. Entonces, netamente quimio, 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 hasta que agote las quimios. Hasta que agote las quimios. El estadio 4, hasta el año 2016, tenía una sobrevida a 5 años de 0%. Hasta el año 2016. A este año tiene una sobrevida de 40% a 5 años, siendo metastásico. Entonces, eso se denomina un hito en la medicina. Y lo cambió la terapia target. La terapia target es uno de los cánceres donde más utilidad tiene hoy en día, además de linfomas y de melanomas, es cáncer de pulmón en estadio avanzado. Entonces, el tratamiento con pembrolizumab y nivolumab, ¿no?,
el tratamiento con pembrolizumab y nivolumab cambió la historia de estos pacientes. Estos pacientes reciben terapia target cuando ya terminaron completamente todo el tratamiento quimio. Son refractarios, vuelven a recurrir a la enfermedad, entran a terapia target. ¿Ok? Entran a terapia target. Y la terapia target les da mucha sobrevida. 40% a 5 años cuando era 0%. Son tratamientos bastante caros. Recuerden que pues, se llama terapia target porque van específicamente a un receptor. O sea, van específicamente a un receptor. ¿Ok? Estos van específicamente a corregir un fallo inmunológico. Recuerden que eso es lo que hoy en día está en boga. Entonces, esta es la característica. Entonces, recordar que el cáncer de pulmón, lo que más tiene que ver, ¿qué cosa es? La manera de tipificarlo. Y no se olviden que tenemos los no microcíticos o no células pequeñas y los microcíticos o el microcítico o células pequeñas. Y este de acá es el que es típicamente metastásico, mal pronóstico, el que más tiene paraneoplásicos. A este siempre le voy cuando veo un paraneoplásico en una historia, le voy a achacar primero a este, salvo que sea hipercalcemia. Y por lo general, central, pero de tipo parailiar. Mientras que en los no microcíticos, yo me fijo en mi adenocarcinoma y me fijo en mi epidermoide o escamoso. Y esto de acá, el adenocarcinoma es el más frecuente de todos los cánceres de pulmón y es ¿qué cosa más? Periférico. Esas dos son las grandes cualidades de este cáncer para poder tipificarlo. Periférico y más frecuente. Claro, también es menos relacionado a tabaco, más frecuente en mujeres, si tiene su variante bronquioalveolar, lo que quieran, pero lo que más me caracteriza es que sea periférico y es el más frecuente de todos. ¿Ok? El más frecuente de todos. Mientras que mi epidermoide es el típicamente central o iliar, el más asociado a tabaco y el que se suele asociar a hipercalcemia paraneoplásica. ¿Ok? Entonces, eso es definitivo. Entonces, con eso, todas las preguntas caen. Y lo vamos a ir viendo cuando hagamos bancos. ¿Ok? Listo.